Mi siguiente invitado es el profesor Luis Lazo. Él es del gremio de la Unión de Centros Educativos Privados. Profesor Lazo, buenos días. Y buenos días, gracias por la invitación. Profesor Lazo, mucho se ha hablado de este proyecto de ley 508 y ayer, por ejemplo, hablaba con el representante de los padres de familia, el señor Lombardo, que si durante el 2020 se llegó a acuerdos entre cada escuela y sus padres de familia, ¿qué razón había para ponerlo en papel, es decir, hacer una ley para esto, que lo único que ha hecho es enturbiar la relación, pues, padres de familia, centros académicos? Sí, bueno, como mencionaste, en el 2020 la pandemia a todos nos agarró por sorpresa, Sí, esto definitivamente, y las autoridades, el Ministerio de Educación, la Codeco y padres de familia igualmente, solicitaron a los colegios que fuésemos solidarios. Muchos de los colegios realmente se colocaron en la posición de los padres de familia en relación a la situación económica e hicieron algunos ajustes en relación a estos costos de forma solidaria y disminuyeron en un momento determinado ciertos porcentajes de acuerdo a las consideraciones de cada uno de los colegios en base a sus posibilidades en relación a los ingresos y su matrícula y demás situaciones que vivían. Entonces, esta situación se había planteado sí. en un año que ya habían sido contratados los servicios por parte del padre de familia y la empresa o los colegios se habían comprometido a la forma de cómo brindar el servicio, más todo cambió precisamente por esto la pandemia y bajo las instrucciones que dio el mismo Ministerio de Educación a llevar la educación de forma presencial, ahora a distancia y de forma virtual. Entonces, esta situación ya nos creó un precedente para el año 2021 en relación a la forma en que se iba a brindar el servicio en caso de que la situación permaneciera por otros tiempos más, como lo establece el decreto 25 del 14 Sí. de enero, en donde el Ministerio de Educación establece que el primer trimestre de la educación se iba a ofrecer seguidamente del año 2020 de forma presencial. Así que ya prácticamente estábamos en conocimiento y los colegios igualmente hicieron sus ajustes. En este caso, Claro. los colegios establecieron los costos, porque esto representó también costos para los colegios que en un momento determinado no tenían plataforma y estamos hablando de una gran variedad de colegios de acuerdo a sus mensualidades, a su oferta educativa y demás. En este caso también se vieron obligados a incrementar sus costos operativos con relación a la nueva forma de ofrecer el servicio educativo. Así que ciertamente ya muchas de las cosas eran conocidas, pero Sí. ahora aparece esta nueva ley que es una intromisión, una intervención precisamente hacia las empresas educativas de orden privado. Es que ayer, por ejemplo, yo le decía al señor Lombardo que si uno no confía en la persona que tiene en las manos lo más preciado que uno tiene, que son sus hijos, ¿a dónde llega esta relación? Bueno, si yo no lo confío en usted para que eduque a mis hijos, sácalo y mételo en una escuela donde haya alguien que yo confíe. Pero dejar esto por ley, además de mandar un mensaje raro, enturbiado al mundo, es decir, crea una relación tensa entre padres de familia y centros educativos en momentos tan difíciles como los actuales. Sí, bueno, definitivamente yo sí creo que existe mucha confianza de parte de los padres de familia en relación a los centros educativos en donde están matriculando a sus hijos a tal grado que una de las cosas que precisamente los padres de familia buscan es permanecer en estos centros Claro, educativos a pesar de que su situación económica ha variado. Entendemos probablemente la situación que quisiese, por medio de esta intervención que lo ratificamos, de parte del legislativo, en querer apoyar a los padres de familia, pero existe una realidad. sí, Hay una gran parte de padres de familia afectados, pero por el otro lado hay otros padres de familia que no han sido afectados. Y esta imposición de ajustes a los costos, esto afectaría al colegio, pero claro. también beneficiaría a padres de familia a los cuales en un momento determinado no están siendo afectados
por la pandemia. Por el otro lado, establece porcentajes. Claro. Voy a poner ejemplos numéricos. Un colegio que de pronto cueste 200 balboas y que le corresponda dar el 20%, estaríamos hablando de un descuento o una disminución del pago de 40 balboas. En este caso, significa que pasaría de 200 balboas a pagar 160, pero la realidad es que existen colegios que cuestan 160. Claro. Igualmente, si lo vemos en colegios de 100 balboas, su disminución en un momento determinado representaría un 20%, sería 80 balboas, y en nuestro país tenemos colegios que cuesten 80 balboas en todas las zonas educativas, en todas las regiones educativas. Entonces, esto significaría que si lo que se busca es que el padre de familia, de acuerdo a su condición económica actual, sí, en tiempos de pandemia, no puede contar con el recurso para pagar lo que en el momento, en lo que el colegio en donde se encuentra su hijo cuesta, tiene la oportunidad de poder llevarlo a otro centro educativo particular, digámoslo, por el tiempo que demore la pandemia, claro, por lo menos en este 2021, y al mejorar su condición económica, retornarlo nuevamente a la condición y al colegio que le ofrecía esta oferta educativa que él aspira para el resultado de la educación de sus hijos. Entonces, pero la pregunta, profesor, existe la posibilidad de que el padre de familia pueda optar por lo que en su momento económicamente puede asumir el costo en otro centro educativo, sin afectar a los centros educativos particulares con una ley como esta. Profesor, ¿se tiene ya el corte de cuánto fue realmente la mora de los pagos de mensualidades en los colegios educativos privados en 2020? Y ¿cómo fueron los arreglos llegados con los diferentes centros para realizar las matrículas de 2021? Bueno, mire, de acuerdo al conocimiento de algunos centros educativos, porque no tenemos el total, sí, de las diferentes regiones, los diferentes colegios, pero de acuerdo a las diferentes asociaciones de centros educativos particulares que conocemos o a las cuales están afiliados o agremiados los centros educativos, la mora está de un 20 hasta un 50% de los padres de familia que estaban en el 2020 y que no han podido poder realizar estos pagos. Esto ha traído, sí, a pesar de que se le solicitó al gobierno un auxilio económico para los padres de familia, al no llegar, porque a la fecha ha sido pocos los colegios que han recibido de los que pudieron calificar en base a lo que dice el decreto 4074 de quienes podrían aspirar a este auxilio económico. Esto motivó a que muchos padres de familia no pudiesen cumplir con estos pagos, y al verse que no pueden cumplir con los pagos anteriores del 2020, se ven en la necesidad de no asumir nuevas deudas, claro, ¿verdad?, o incrementar sus deudas, y por consiguiente se vieron obligados a llevar a sus hijos a los centros educativos oficiales. Entonces estamos hablando de un porcentaje bastante alto en relación, sí, a mora, y con relación a la parte de la cantidad de estudiantes matriculados para este periodo, estamos calculándolo entre un 30 y un 40% en muchos colegios, y algunos hasta me han comunicado, y puedo decirlo con toda propiedad, de que hoy cuentan con una cantidad de estudiantes de un 50% menos, wow, de lo que contaban en el año 2020. Eso, sí, representa una disminución drástica para esos centros educativos con relación a los ingresos a percibir solamente por aquellos que no se matricularon este año. Claro. Si añadimos a lo que pretende la ley de incrementar esta disminución de ingresos de estos centros educativos con un 10%, con un 20%, prácticamente estarían obligando a los colegios a cerrar sus puertas y dejar de brindar el servicio por falta de liquidez. Además, claro, de otras cosas, porque la ley no habla solamente de la parte económica, la ley habla también, tiene una intromisión con relación a la parte laboral, en donde establece que bajo ninguna circunstancia y de forma retroactiva, los colegios oficiales no pueden disminuir su planta laboral, es decir, ninguno de los miembros de su personal, sean docentes, sea administrativo, en este caso. Entonces, esto significa que al tener menos estudiantes, al todavía imponer una disminución en sus ingresos y al no poder reducir su planta laboral porque tengo 50%, tengo 30%, claro, menos de estudiantes, no voy a necesitar algunos docentes, entonces resulta que ahora tampoco los puedo tomar la opción de llegar a un mutuo
acuerdo, de tomar una situación de prescindir de estos trabajadores, y me hace incrementar mi planilla o mantener mi planilla todavía en costos que puedo prescindir de ellos porque no los voy a estar necesitando. Así es. Y esos son algunos. O sea, Claro. la ley tiene muchas otras aristas que afectan de forma significativa la operatividad de los centros educativos particulares, los cuales lo debe, insistimos, lo puede llevar al cierre, a la quiebra o al cierre total de estos centros educativos durante este periodo lectivo, que eso es lo preocupante. Claro. No es que si se le notifica al padre de familia, mire, para el 2021 el centro educativo tal no va a abrir, consiga un colegio donde pueda matricularlo, sino que después de ya matriculado, después de haber iniciado las clases, después de que el padre y el colegio realizaron un contrato, conocen las reglas del juego, ¿verdad? Antes de empezar el juego, ya ha empezado el juego, entonces aparece la ley de forma retroactiva y resulta entonces que deja sin liquidez a los colegios para que estos colegios al cerrar le digan al padre de familia, lamentablemente tiene que buscar otro centro educativo porque hasta aquí llega la operación de nuestro centro educativo. Profesor Luis Lazo, gracias, de la Unión de Centros Educativos Privados y su visión ante esta ley 508.